Hoy vamos a conocer el otoscopio de Branton, pero antes sepamos qué es un otoscopio. Es un dispositivo o instrumento que permite examinar los conductos nasales y auditivos. El desarrollo de instrumentos para otoscopia y rinoscopia se desarrollaron en paralelo y condujeron temporalmente a soluciones casi idénticas, por lo que a veces cuesta identificar para qué fueron utilizados los más antiguos. Estos instrumentos debían tener un efecto de expansión y también de extensión, y a ser posible que se manejaran con una sola mano para que con la otra se pudiera intervenir, por ejemplo, extraer un cuerpo extraño del oído o de la nariz. La iluminación no se tomó en cuenta hasta el siglo XIX. Se suele decir que el primero que lo inventó fue Guy de Chauliac en 1363. En su Collectorium Chirurgiae habla de un instrumento que llamó speculum ad solem para examinar, inspeccionar y expandir la nariz y el canal auditivo. Atribuye su creación al médico Ali Abbas, aunque este aspecto no está nada claro. Desde el siglo XVII hubo varias propuestas que analizaremos en un próximo vídeo. Al principio predominaron dos tipos de formas: los otoscopios de valvas o ramas, que se adaptaban a las dimensiones de cualquier canal auditivo, la presión ejercida no era dolorosa y podían ser regulables y controlables. Por ejemplo, el otoscopio de Bonnafont. Un inconveniente es que requerían una mano del observador, pero alguien introdujo una especie de cremallera que lo mantenía sujeto una vez adaptado, lo que liberaba ambas manos. El otro tipo fueron los espéculos de forma cilíndrica o en forma de botella o embudo o cónicos, según el diseñador. Los había de varios tamaños y sus superficies reflejaban bien la luz. Podían encajarse entre sí y transportarse fácilmente. Los hubo de goma, pero no reflejaban bien la luz. Vamos a analizar el otoscopio que diseñó Branton, uno de los más utilizados, pero acerquémonos antes a su biografía. Branton nació en Capeltown, Kintyre, en el 16 de mayo de 1835, hijo de William Branton, hombre muy conocido y respetado en el oeste de Escocia. Su hijo mayor, John, recibió su educación en la Universidad de Glasgow, donde obtuvo el Bachelor Degree en 1855, el Master Degree en 1856 y el de Medical Doctor en 1860. Ocupó puestos de cirujano interno y médico interno en la Royal Infirmary de Glasgow. Después de ampliar estudios en el continente, se instaló en Londres en 1862. Llegó a consolidar una buena clientela por su carácter y su competencia. Fue admirado tanto por ricos como por pobres. También fue cirujano de la Maternity Charity, fue médico de las compañías ferroviarias Midland y Great Northern, médico del Presbyterian College y cirujano consultor del Royal Caledonian Asylum. Fue vicepresidente de la Sociedad de Obstetricia, Obstetrical Society, y de la Sociedad Médica de Londres, Medical Society of London. La estima que le tenía la Universidad de Glasgow quedó demostrada por el hecho de que continuó como examinador de títulos de medicina durante un periodo de no menos de 12 años. Branton contribuyó con numerosos artículos a la literatura médica y prestó especial atención a las enfermedades del oído. Poseía amplios conocimientos y práctica al respecto, pero también mucho sentido común que supo aplicar a su trabajo. El 23 de marzo de 1899 fue confinado en cama porque no se encontraba bien, pero a la mañana siguiente él regresó a su trabajo. Después de cenar, perdió el conocimiento. Había sufrido una hemorragia cerebral y murió al día siguiente, el 25 de marzo. Esta es la descripción original que dio a conocer Branton en la revista The Lancet en 1865. Decía: en la primavera de 1861, al examinar los oídos de un paciente con los instrumentos auditivos ordinarios, me encontré con dos serias dificultades para formar un diagnóstico correcto, a saber,
En primer lugar, la cabeza del observador obstruía en gran medida la luz. En segundo lugar, el ojo no podía acercarse lo suficiente al objeto para permitir el examen, y más aún si se utilizaba la luz del sol en lugar de luz artificial. Esto me llevó a diseñar este aparato. El instrumento consta de un tubo de latón A, de 2 pulgadas de largo y 3/4 de pulgada de diámetro, en uno de cuyos extremos, B, se hace encajar deslizándolo un auricular similar al espéculo auditivo de Toynbee. En el otro extremo, D, hay un ocular E con una lente F de poder de aumento moderado. El ocular se desliza para permitir una disposición focal que se adapte al ojo del observador. En el cuerpo del instrumento, cerca del extremo del auricular y colocado en un ángulo de 45 grados, hay un espejo con un agujero en el centro, H. Esta abertura está en la línea del eje del tubo y del espejo. En ángulo recto con respecto al cuerpo del instrumento y frente al espejo está adaptado un reflector deslizante de plata pulida K en forma de embudo para recoger y concentrar los rayos de luz, de modo que los rayos RR entren en el costado y al caer sobre el espejo H se reflejan y se concentran en el oído y se llevan de regreso R' y R' al ojo del observador O a través de H, el agujero en el espejo, y se magnifican mediante la lente del ocular EF. También hay un mango unido al reflector de luz que funciona con una banda deslizante y que puede girarse para adaptarse a cualquier mano del observador según lo desee cuando mira al oído derecho o al izquierdo. Aquí podemos observar el tubo. En su parte superior se coloca la lente que puede acomodarse al ojo del observador. En la parte inferior se acoplan los espéculos de distintas formas o medidas. Perpendicular al tubo desemboca esta especie de embudo por donde penetra la luz que encara directamente con un espejo que forma 45 grados con el diámetro del tubo. Esto concentra los rayos lumínicos hacia el oído. El espejo tiene una abertura o agujero central que permitirá que veamos el ojo y explorarlo, llegando incluso a la membrana timpánica. Fue el primer dispositivo que incorporó simultáneamente un espéculo auricular, una lupa u ocular y una abertura ampliada en la base que, al permitir la entrada de luz, permitía la entrada a la membrana timpánica. Fue utilizado fundamentalmente por los médicos generales. Los otólogos siguieron prefiriendo, no obstante, la combinación de un espejo frontal y el espéculo auricular, ya que permitía la liberación de ambas manos. Es fácil de utilizar y fácil de fabricar. Permite examinar el oído con precisión y minuciosidad. Puede usarse con luz natural y artificial, con lente de aumento o no. Émile Menière, en su Manuel d'Otologie Clinique, dijo: «El otoscopio de Brompton es preferible a los demás, según mi parecer. Yo lo empleo desde hace 25 años. Las aberturas de los tubos de los espéculos permiten introducir todos los instrumentos que deben estar necesariamente un poco acodados. Una sola mano, la derecha o la izquierda, según el lado, es suficiente para operar en todos los casos, excepto cuando se trata de quitar una exóstosis con la gubia y el mazo, por ejemplo. Este otoscopio, cuyo ocular puede proporcionar un aumento notable, es, según mi opinión, el más simple y el más cómodo. No dudo que algún día estará en todas las manos. En la actualidad, aunque tiene mucho tiempo, se le conoce poco o mal.
Otros otólogos lo rechazaron o recomendaron solo para el examen. Por último, decir que, como muchos instrumentos, se fabricaron otoscopios de Branton con pequeñas variaciones. Bueno, ya sabemos qué es y cómo funciona el otoscopio de Branton. Para el próximo vídeo ofreceremos una pequeña historia de los otoscopios. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.